Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es Deja Vu, mi nombre es Eduardo Suárez y acá estamos nuevamente con un invitado muy especial, Jorge Giorno. ¿Qué puedo decir de Jorge? Un montón de cosas. Fuiste diputado de la ciudad, presidente de la Asociación de Escritores, etcétera, etcétera. Podemos estar media hora, pero hoy vino más de una forma a contarnos un poco de su libro, El Contrato Urbano. Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Eduardo? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Sobre todo un placer haber leído tu libro, como te lo estaba diciendo. Contanos un poco del libro. A ver, el libro es como una suerte de conclusión después de haber escrito 2 libros que tienen que ver justamente con el desarrollo de los centros urbanos. El primero lo escribí hace 20 años, se llama La Ciudad Autonómica, porque era el momento en donde iniciaba el proceso de autonomía de los centros urbanos. Pasaron 20 años, casi todo lo escrito en ese libro sucedió, porque nosotros nos animábamos ahí a decir que era lo que iba a venir. Entonces escribí otro libro que se llamó El desafío de las ciudades en acción, que era la puesta en movimiento político de los centros urbanos. Y resulta que ese proceso se dio, comenzó a darse hace aproximadamente 3 años gracias a la tecnología, con la construcción de las redes de ciudades. Y ahí es donde empecé a pensar que estábamos ante un fenómeno global mucho más grande incluso de lo que nosotros anunciábamos en los libros, que era el cambio en la forma de representación. O sea, una rediscusión del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, escrito hace 200 años, y que hoy tenía que basarse en el hecho real de que el 70% de la población mundial vive en ciudades hiperconectadas. Y ahí es donde surge la idea de escribir El Contrato Urbano, un nuevo contrato superador al contrato de Juan Jacobo Rousseau. Bueno, acá ya entró Nazaret, como es el analista político. Hola, ¿qué tal, Nasa? ¿Cómo andan? Muy bien, acá escuchando atentamente a Jorge. ¿Qué tal, Nazareno? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir siempre que te convocamos. Gracias. Y muy buena idea de que nos cuentes sobre tu libro. Bien. Estábamos acá, como es, hablando del nuevo libro de él, de lo que se trata todo, porque la realidad está hablando de muchas cosas que vienen y muchas cosas que van a pasar, y muy bien explicadas, muy fácil explicadas, que es la realidad. Y estábamos hablando de la hiperconectividad que tenemos ahora, como es, que eso trae algunos problemas en nuestra era digital, en la hiperconectividad. Genera demasiada más información, se está generando la información que se genera en un año es mayor a todos los años anteriores, y eso se viene pasando todos los años ya desde hace 20 años. Y también la hiperconectividad nos genera una fatiga. Esa fatiga hace que muchas veces actuemos como, digamos, por inercia, contestemos, pero no analicemos. Sí, esa hiperconectividad lo que nos provoca, que es lo que sostenemos en el libro, es una saturación. Cuando uno ya no tiene la capacidad de absorber todo lo que se le ofrece, y son los algoritmos los que empiezan a seleccionar por nosotros qué es lo que vemos o tenemos a nuestro alcance, en realidad son los algoritmos los que están perfilando nuestra forma de decidir en función de lo que nos ofrecen, porque nosotros optamos por algo de lo que nos ofrecen los propios algoritmos, y eso es tremendamente peligroso. Por eso lo que sostenemos ahí es que el nuevo rol de los gobiernos es la auditoría de los algoritmos, justamente para garantizar la libertad, pero no por ausencia, sino por saturación, por exceso de información. La información hoy, esta hiperconectividad que tenemos todos nosotros, que nos permite acceder a la información, es global y nos está permitiendo en todo el mundo trabajar en tiempo real. Y esto es una realidad que tenemos que asumir, pero tenemos que empezar a arreglarla.
empezar a pensar en una legislación para el ciberespacio, una legislación para lo digital. Y es un desafío por venir, es la nueva etapa del sistema democrático, porque esto ha provocado una crisis en el sistema de representación, y acá no solo discutimos las ideas originarias de Rousseau, sino también la división de poderes propuesta por Montesquieu, que se está transformando en obsoleta en función de una vuelta al sistema de democracia directa a través de los sistemas de información. Claro, porque vos podés saber automáticamente con las redes qué opina la gente y no tenés que esperar a ver una elección a ver si está de acuerdo o no. Exactamente, si nosotros esperáramos la elección llegaríamos siempre tarde. Exactamente. Y aparte se ha caído la partidocracia, como hablás. Bueno, totalmente. Al volver el sistema de democracia directa y entrar en crisis el sistema de representación, los partidos son instrumentos del sistema de representación. Entonces, hay una crisis también en los partidos políticos, más en los partidos políticos tradicionales, en los más antiguos, porque vienen con estructuras anquilosadas que no dan respuesta a la gente, o lo peor, prometen teorías en el momento de la elección, pero después cambian en el momento de su acción política en función de las encuestas, con lo cual violan sus propias promesas, y estas cosas son las que provocan un incumplimiento de los contratos. Por eso decimos que el contrato anterior es un contrato obsoleto y tenemos que ir a un nuevo contrato en función de la realidad urbana, un contrato urbano. Sí, aparte cada vez nos viene más gente como es al conurbano. También la pobreza de las provincias nos está transfiriendo a nosotros, al conurbano, toda la pobreza, y genera también problemas, más allá de que, ¿cómo es? Que eso cada vez crece más la ciudad, y hay una diferencia demasiado grande con el resto del país. Sí, los centros urbanos, por supuesto, provocan eso. Nosotros tenemos una mega concentración. Ustedes saben que el Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es una de las megalópolis más grandes del mundo. Estamos entre las 10 concentraciones urbanas más grandes del mundo, con una realidad política, social y económica totalmente distinta a la del resto del país. Pero con el agravante además que es esta parte de nuestra nación la que tiene la mayoría de los electores, con lo cual es la que condiciona a los gobiernos nacionales, cuando en realidad debiéramos estar pensando un país no solo para el resto de nuestra nación terrestre, sino para las 2,5 veces de nuestro territorio terrestre que se encuentra en el mar y que lo tenemos totalmente olvidado y abandonado. ¿Alguna opinión que no metido bocadillo de NASA? No, es muy interesante lo que está diciendo Jorge. Probablemente estamos en un fenómeno muy complejo porque, por un lado, en cuanto a la participación democrática, hablar de varias cosas. Por ejemplo, en el tema de los partidos políticos hay herramientas normativas que en algún punto quedaron en el pasado. No hubo voluntad ni de la política, llámese Poder Ejecutivo y Legislativo, ni del propio Poder Judicial de ayornarlo, teniendo las herramientas informáticas para hacerlo, porque me parece que esto de llevar la fichita papel para afiliar, me parece que esto no va más hace un montón de tiempo, cuando cualquier aplicación del servicio más básico que tenés en internet te permite identificarte, te pueden hacer un escaneo facial de tu documento e inmediatamente te puedes afiliar a un partido. Entonces, ¿por qué no hemos avanzado en esto? Es porque evidentemente no hubo voluntad de hacerlo. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Y lo mismo en el proceso democrático, por ejemplo, en la convocatoria a una consulta popular, tendría que tranquilamente, mediante el uso de una aplicación oficial, la gente podría impulsar iniciativas y que automáticamente por sistema eso pasara a la Cámara una vez que se reunieron las mayorías, el número que te pide la norma. Entonces, las herramientas están, lo que pasa es que no está la voluntad.
Por eso, bueno, me parecía muy interesante lo que decía Jorge, o sea, el desarrollo de la temática, porque tenemos las condiciones de tener una mejor sociedad. Lo que pasa es que, bueno, nos falta un empujoncito más, ¿no? Es una crisis que no solo es de nuestro país, es a nivel mundial. Todas las naciones están en una crisis similar, pero principalmente, porque como bien decías vos, la crisis está dada en el sistema de representación, y los partidos políticos y la incorporación de estos nuevos instrumentos en los partidos políticos debieran hacer de los congresos que son producto de estos mismos partidos, con lo cual es muy difícil que logremos una modificación por ese lado, porque serían los mismos que llegan por un sistema equivocado, por un sistema viciado, quienes modifiquen. Se necesita una escala de valores muy alta para poder hacerlo, y yo no sé si vamos a encontrarla en nuestros congresos en los próximos meses o años. Por eso hacía referencia que no solamente es la política la que tiene que ponerse al frente de esto, sino también el propio Poder Judicial, porque exacto, tienen las herramientas, pero evidentemente en Argentina hace rato absolutamente nadie tiene ganas de tocar el statu quo, y cuando dicen que lo van a hacer, en realidad lo que están haciendo finalmente es traer a lo peor de antes, renovado mediante supuestas nuevas figuras que son mandatarios de aquellas viejas figuras. Exactamente, ese es incluso lo que nosotros marcamos, lo que yo marco en el libro El Contrato Urbano. Por eso buscamos una nueva forma. Yo siempre utilizo en esto un viejo pensamiento que hay de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, una vez le preguntaron en Inglaterra por qué eran tan brutos los generales, y él contestó, y muy simple, porque los eligen desde entre los coroneles. Y lo que nos está pasando en la política hoy es eso, la pirámide electoral se ha dado vuelta. Hoy son los de arriba los que eligen a quienes nos representan, en vez de ser los representados los que elegimos a quienes nos representen. Quienes forman parte de las listas son personas designadas por el poder, por aquel que controla un partido, por aquel que controla mediáticamente algo, o el que tiene el poder del cargo público para pagar a sus empleados. Ese es el que decide quiénes son los candidatos y quiénes nos van a representar a nosotros en las listas, lo cual es una locura. Por eso quiere decir que la pirámide de representación está dada vuelta en la Argentina. Y lo peor que puede pasarnos es que cuando los diputados tienen que votar, en vez de mirar lo que dicen sus mandantes, que somos todos nosotros, miran a ver qué dice el presidente, a ver qué les ordena hacer. Y eso es una locura para el sistema democrático, una desvirtuación total de lo que es el sistema democrático. Sí, porque el Poder Ejecutivo empieza a mandar sobre el Legislativo. Pero entonces ya no hay división de poderes. Pero por supuesto, y lo mismo sucede con el Poder Judicial. Y porque está elegido por los jueces, por los mismos políticos. Exactamente. Si no, no te hago juez. Entonces ahí vamos a lo que decía de George Bernard Shaw. ¿Por qué son más brutos los generales? Y porque lo eligen entre los coroneles. Bueno, pero esta anomia que estamos viviendo se vino cocinando hace rato. Durante los últimos 2 años hemos tenido grandes ejemplos de algo que jamás hubiéramos imaginado, desde una persona sin formación alguna como es la hermana de Javier Milei, diciéndole a sus diputados primero se vote y después se lee el proyecto, la conformación de sus listas. Y mira, no voy a tomarme ni el trabajo de ahondar en la supuesta venta de cargos y demás. Solamente con decirte, vos fíjate la calidad de representantes que pusieron en las listas, que hacíamos tantas bromas en su momento, que decíamos que eran un tercio tumberos, un tercio barra y un tercio olifán, que era la conformación del oficialismo. Pero ahí te das cuenta que no tienen la capacidad de leer un proyecto, ni de presentarlo. ¿Cuántos de ellos jamás presentaron un proyecto? Porque obviamente no tienen la formación para hacerlo. Y después vas al peronismo y te encontrás una situación similar, que si no la tenías a Cristina poniendo palos en la rueda para seguir siendo ella cuando está absolutamente agotada hace mucho tiempo, tenés a un Axel que no está en condiciones de tomar vuelo, o un Massa que
la verdad que no sé por qué sigue insistiendo en ser candidato, que en el medio te inventa a un pastor que es un tipo que nadie lo ubica dentro de la política argentina, que sino que están tratando de crear una especie de Milei para a ver si esta vez le sale bien la que no le salió en el 2023, un Macri que quiere volver a ser y que en la última elección le cortó la cabeza a todas las nuevas promesas del PRO, no les dio la oportunidad de ser y le entregó todas las listas al gobierno solamente para asegurarse él el futuro. Es decir, la bajeza, el vuelo corto de todos estos dirigentes te demuestra que ya están totalmente agotados, que se tiene que correr a un costado hace rato y que hay un montón de gente con la capacidad, las ganas de darnos un futuro que es el que ya está acá, ¿no? Como bien decís vos, Jorge, tenemos todas las herramientas para construir la nueva Argentina. Lo que pasa es que, bueno, alguien tiene que dar ese primer paso. Es una lucha cultural y pasa por tratar de explicarle a la gente que de esto de la única manera que salimos es con participación activa de la población. Si nosotros no logramos que la gente participe y que exija su derecho a tomar decisiones y que sus representantes sean legítimos representantes, que se identifiquen con lo que ellos piensan, entonces no vamos a salir. Por eso es que nosotros trabajamos tan fuerte en política, buscando justamente este camino de participación. Es lo mejor que nos puede pasar, porque si no, no puede pasar lo que también sostengo en el libro, que es lo que nosotros llamamos el ocio. Nosotros hacemos una gran diferencia entre lo que es el ocio creativo y el ocio consumista. Hoy estamos confundiendo el concepto de la industria del ocio con el ocio consumista. El ocio consumista es aquel que nos brinda, por ejemplo, cuando nos sentamos, a todos nos debe haber pasado con el control remoto para buscar algo en Netflix, y estamos 20 minutos buscando una película hasta que encontramos algo y nos damos cuenta cuando lo encontramos que ya tenemos que apagar el televisor porque hay que irse a dormir. Pasamos más tiempo en la búsqueda que mirando lo que queríamos porque tenemos exceso de oferta. Pero ese exceso de oferta que se da en todos lados, lo que hace es llevarnos a un punto donde ya no elegimos, optamos en el consumo y nos ocupan el tiempo. Nuestro tiempo se ocupa en un ocio no productivo. Tenemos que volver a pasar al ocio productivo. ¿Y el ocio productivo qué es? Participar de una asamblea, ir a un club, discutir con nuestros amigos, sentarnos en una mesa y hablar de política. Esas cosas que hace mucho tiempo se hacían por una cuestión de necesidad de comunicación y que se han ido abandonando, fue reemplazado por este tipo de ocio tan holgazán que tenemos en este momento. Nosotros tenemos que volver a ese ocio creativo, a usar el tiempo que no trabajamos para construir más sociedad. Es un desafío. En el mundo nosotros tenemos que empezar a trabajar en ello para realmente poder transformar nuestra sociedad y solucionar nuestros problemas. No, lo que nos está pidiendo la sociedad siempre es, cuando se nos da algo, es una respuesta inmediata. Todo tiene que ser ya. Y eso el análisis crítico lo mata, porque no le da tiempo a analizar. Entonces, la respuesta inmediata para todo. Bueno, voy a buscar ya, quiero ver. Bueno, voy a ver qué quiero ver, o busco, o no quiero ver, quiero hablar con alguien, a ver. Una mayor oferta. No tenés nada que hacer, andá y agarrá el televisor. Pero eso lo han estudiado los psicólogos. La sobreoferta que tenemos provoca ansiedad. ¿Sí? Y esa ansiedad que normalmente con una oferta racional vos la cubrís adquiriendo algo o consumiendo algo de lo que te ofrecían, hoy ya no sucede, porque por más que consumas no llegas a cubrir la ansiedad que te generó todo lo que viste. A nosotros nos pasa, yo siempre utilizo el ejemplo de la televisión porque es el más claro que podemos ver. Terminamos de ver una película y ya queremos ver otra y nos lamentamos porque nos perdimos una que estuvo antes. Nuestra ansiedad fue, claro, más allá de la oferta que teníamos. Los psicólogos dicen que los chicos hay que empezarles a enseñar de vuelta a aburrirse para que puedan
¿cómo es? Potenciar su imaginación. El ocio creativo. Claro. Es eso. Claro, pero eso sí. Bueno, hoy lo estamos viendo, y no lo digo solo por Argentina, sino que ocurre en muchos ejemplos del mundo, toda esta nueva generación que busca líderes populistas que supuestamente les van a dar ya mismo todo eso que ellos reclaman. Sí, un mesías. Que en realidad te lleva en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, a una inevitable frustración, porque es imposible resolver cosas que, como vos decías, necesitas de pensamiento crítico, de análisis y de sana crítica y mucho sentido común para poder resolver los problemas que se están dando en los desafíos de esta época, ¿no? Que tenemos todas las herramientas tecnológicas como para dar un salto cualitativo en calidad de vida, en expectativas de vida, etcétera, pero no de la manera que lo estamos haciendo. Es más, estamos viendo que es una sociedad que tiene muchos recursos, pero que finalmente está colapsando, porque vemos que facciones que representan precisamente lo contrario, la falta de cultura, de convivencia, son los que avanzan en el mundo, y que las sociedades que están más culturizadas, que tienen de alguna manera más resuelta la calidad de vida, el futuro, son los que retroceden. Sí, y el hecho de cultural lo estamos viendo hoy, lo estamos palpando en forma cotidiana por las generaciones que están accediendo hoy al trabajo, a la generación de empleo, a los negocios. A mí me ha pasado algo extraordinario. Nosotros hemos armado un foro que se llama Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Es un foro que lo integra Antonio Laceras, Daniel Ripoll, distintos pensadores que nos gusta pensar el futuro. Y descubrimos o encontramos que este año se cumplían 140 años del nacimiento de Ricardo Guiraldes. En paralelo, también se cumplen 100 años de la primera edición de Don Segundo Sombra. Entonces decidimos iniciar una cadena de homenajes. Vamos a hacer en el transcurso del año, distintos homenajes a Ricardo Guiraldes y a recordar Don Segundo Sombra. Y nos encontramos con que casi el 90% de las personas menores de 40 años que entrevistamos no sabían quién era Ricardo Guiraldes y no sabían de la existencia de Don Segundo Sombra. 90% de los menores de 40 años. Si eso no es una crisis cultural de la Argentina, a mí que me lo expliquen, porque el Don Segundo Sombra y el Martín Fierro son dos cosas que muestran el espíritu de la argentinidad, el origen de la Argentina y la transición de la Argentina y del gaucho al mundo moderno. Y no conocerlo realmente es una herida mortal para nuestra cultura. Bueno, es curioso porque ahora que estamos en un gobierno de corte populista con aspiraciones nacionalistas, pero de las que no queremos, ellos no hacen jamás mención a los pilares de nuestra cultura contemporánea. Pero eso pero eso tiene que ver, la gente no se da cuenta de los mensajes subliminales que a veces nos da el presidente. Él rememora mucho la Argentina potencia, la Argentina donde exportábamos al mundo, donde estábamos entre las 5 economías más grandes del mundo. Pero si uno analiza socialmente esa época, claro, pero tiene que mirar que el 80% estaba era sostenida pobre, por lo que vos acabas de decir. 80% de pobres y 20% de ricos. Esa es la Argentina que añora Milei. Y para poder hacer eso, lo que tiene que hacer es destruir a la clase media argentina, transformarlas en pobres. O sea, continuar el trabajo que vino haciendo el kirchnerismo. Exactamente. Yo siempre digo algo que, más allá de todo, lo único que nos da libertad es la educación. Y entre la gran aldea y la potencia, en el medio, lo único que tenemos es educación. Cambió, porque es la misma cantidad de grano, la misma cantidad de vacas, etcétera, etcétera. La educación nos llevó, y llevó a la generación de la clase media. ¿Por qué? Porque empezamos a ver al otro cuando nos educamos.
Exactamente, entonces, matar la educación, aparte el liberalismo se basa en la educación, entonces de liberales no tienen nada esta gente. No, para nada, pero además hemos caído en otro absurdo, en transformar a la libertad en una consigna política de una parcialidad de nuestro país. Eso es una locura. La libertad es inmanente del ser humano, la tenemos todos. Exacto. No es una consigna que se pueda utilizar políticamente. Pero ante esos absurdos, ¿y por qué no hay reacción? No hay reacción por una falta cultural, un problema cultural que tiene la Argentina. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso tenemos que incentivar a la gente a que participe de los foros de reflexión, a que pueda reivindicar su educación, a que participen, mire qué simple, que empiecen a participar activamente en las cooperadoras escolares de nuestro país, que vuelvan a funcionar fuerte. Hoy son estructuras vacías, entonces los gobiernos hacen lo que quieren con nuestras escuelas. Fortalezcamos las cooperadoras escolares, participemos para que nuestros hijos tengan una educación diferente, digna de una reconstrucción de la clase media y la creación de un país diferente. Bueno, pero vienen destruyendo todos los colegios, vienen destruyendo los industriales, vienen cerrando los nocturnos. Entonces, me quejo del nini, pero el sí también lo castigo, porque le quito el colegio, que quiere salir adelante. Y además lo hacen con un discurso tramposo, como diciendo que el Estado no tiene que gastar en estas cosas y la gente termina acompañándolo por el marketing en las elecciones y bueno, así es como estamos. Por eso vuelvo a repetir, trabajemos en los foros culturales, en los foros de pensamiento, luchemos mucho por eso. Eso es lo que nosotros planteamos, el contrato urbano se basa en eso. Nosotros no es que enunciamos el contrato urbano, decimos que es necesario, yo digo que es necesario un contrato urbano, que debemos discutirlo, doy las pautas de la discusión. ¿Cuáles son los ejes que tenemos que pensar a futuro? Pero no las conclusiones tienen que salir de la sociedad, del conjunto, de todos. Un contrato se construye entre todos, todas las partes tienen que aportar para que ese contrato sea válida, si no es una imposición. Sí, y aparte... Bueno, pero ¿sabés dónde entramos en un conflicto ahí? Es que ya es... esta es una nueva presidencia de corte populista donde la gente no está para pensar, sino para seguir y obedecer. Es un tipo de pensamiento que se instaló durante la presidencia de Néstor y Cristina y que Milei vino a reafirmarlo, porque cuando uno escucha a sus seguidores y la línea que se baja, desde, como decíamos recién, la hermana diciéndole a sus diputados primero se vota y después se lee, y después todo el circo que ellos montan dentro de su militancia, hablando de imperio y no sé cuántas pavadas más que son propias de chicos que no tienen ni 14 años. Lástima que los que dicen y fomentan eso son boludos de más de 30. Te das cuenta que tenemos una ruptura en cuanto a lo cultural, a la formación, porque se habla mucho de tecnología, pero antes de hablar de tecnología, tenés que tener chicos que hayan estudiado usando el método tradicional, que tienen que preparar a su cabeza para después dar ese salto a la tecnología, porque la tecnología, si no tenés a alguien que razone, no te va a servir de nada, vas a hacer boludeces con la tecnología. Entonces, si tenés chicos formados y que además saben que tienen que participar, que tienen el poder de hacerlo y el deber, vamos a tener una sociedad diferente. Pero por ahora, acá no vinieron a despertar a ningún león, acá son todas ovejitas y tenemos una persona que la tienen guardada ahí en un cuarto tuiteando durante todo el día, lo sacan para hacer un par de boludeces y lo vuelven a esconder, y las ovejas siguen durmiendo. El problema es que hoy el gran drama que tenemos, sobre todo con los seguidores de corte populista de uno y de otro bando, es que son gente que está toda llena de razón y que finalmente no podés consensuar porque uno y otro te quieren imponer, porque anda a negociar con el kirchnerismo, te van a querer imponer las cosas por la fuerza, anda a hablar con los de Milei, son la misma gente, pero te corren con otro versito, pero en lo esencial son lo mismo.
Sí, bueno, por eso estamos ante el problema en el que estamos. Yo creo que hay una coincidencia de muchos sectores en función de este diagnóstico. Nosotros, a través de una persona que la verdad me ha demostrado que es un verdadero pensador del futuro, que es Carlos Trabulsi, originario de la democracia cristiana, estamos pensando un proyecto, una propuesta política de país diferente. Que incluye el mar, lo llamamos la Esperanza Azul. Ustedes saben el mar que azul. Exactamente, ustedes saben Sí. que el mar argentino es 2,5 veces la superficie terrestre de la Argentina, y allí tenemos de todo. Tenemos desde minerales para extraer, petróleo, gas, pesca, la industria de la costa. Nosotros hemos combinado una serie de ideas que se concentran en el desarrollo del mar con el proyecto de fundar 100 ciudades en la costa argentina. Hemos preparado 5 proyectos de ley que se están presentando en las 5 legislaturas provinciales de las provincias que tienen contacto directo con el mar argentino, en función de crear agencias para fomentar la creación de estos centros urbanos. Son comunidades autosuficientes que viven del desarrollo de la industria del mar en todas sus expectativas, o sea, desde el procesamiento de los alimentos, la pesca, el abastecimiento. Bueno, está todo pensado en un proyecto. Tenemos una fundación, la Fundación Argentina Azul, que se encarga, tiene un think tank que está pensando cada uno de los detalles de este proceso, y lo estamos transformando en una propuesta política. Y nos ha llamado la atención que hoy más de 20 partidos políticos pequeños que se han ido formando con mucha voluntad, pero que tienen representación en este momento en más de 20 provincias de la Argentina, nos estamos poniendo de acuerdo en poder llevar adelante un proyecto nacional que arranque viendo cómo puede salir la Argentina de su proceso de crisis sin una política de ajuste tan cruel y tan criminal como la que se está llevando en este momento en nuestro país. Porque de la única manera que nosotros podemos salir es a través de el crecimiento económico de la Argentina, no hay otra forma. Y no podemos utilizar los recursos tradicionales porque ya están agotados, tenemos que inventar algo nuevo, y lo nuevo lo tenemos en el mar. Y lo tenemos de una forma muy fácil, muy rápida y muy apetecible para todo el mundo para poder trabajarlo. Entonces ese es un proyecto, además un proyecto que se basa en la esperanza. Por eso estamos trabajando también en la conformación de una confederación argentina, que la queremos llamar Esperanza Azul. Porque si hay algo que va a necesitar nuestra población dentro de 2 años, la gente que queremos que nos acompañe, es esperanza. Porque hay un futuro en la Argentina. No es que queremos que esté todo mal, al contrario, queremos que las cosas vayan bien, pero para hacerlas bien hay que tener un proyecto sólido. Y este proyecto además lo estamos generando de una forma transversal, para que cualquier partido político pueda adherir a él. ¿Por qué? Porque estamos pensando el futuro, entonces nos salimos de las divisiones políticas del siglo XX, que ya están obsoletas, que no existen más, que se han transformado en etiquetas, y estamos yendo a pensar el futuro de la Argentina. Es algo totalmente nuevo, pero lo que queremos generar. Sí, hace varios años ya Carlos viene con este tema. Ya lo he escuchado varias veces. Sí, el mar no lo hemos venido aprovechando para nada, y bueno, hay que empezar a trabajarlo, porque la realidad es que se lo ignora y no se utiliza. Es que hay un consenso universal, internacional, en expandir las fronteras de todos los países a partir de la plataforma continental, y poder ganar kilómetros que den mayor soberanía, pero esa soberanía traducida en producción. Creo que hoy el caso Argentina es uno de los casos más relevantes, sin dudas, y la vedette durante los últimos años ha sido New Zealand, porque formaba parte de un inmenso continente que quedó bajo el agua, y cuando ellos proyectan soberanía se encuentran con un territorio 20 veces, 30 veces el que ellos poseen. Nosotros no hemos aprovechado esa oportunidad, de hecho todavía no salimos
ni siquiera del mínimo en riesgo económico. Ahí preparé unas placas que hablan del estado de nuestra economía, la voy a proponer a Milena que las vaya pasando, pero la cantidad, el sinfín de empresas que tenemos que están cerrando, despidiendo, paralizando actividades. Ahora cuando veamos las placas, no, creo que nos va a tomar el resto del programa, porque realmente son muchos los casos. Por ejemplo, tema de electrodomésticos, nos encontramos de que ya no van a seguir bajando los precios porque ya vendieron a pérdida. Después el listado de las empresas que han despedido en las últimas semanas son todos números pero gigantescos, desde los 900 de FATE, pasando por los 400 de Galeno, 300 de Ilva de cerámicos, 220 de Whirlpool, sí. Con los living que son muebles, 40 empleados, Essen 35, la textil Platex 88. Después, bueno, el tema de los coches, que es una industria que está trabajando al 38% de su capacidad instalada, repito, 38%, y que no quieren dar ni números de ventas ni de patentamientos porque se han destruido absolutamente. Newsan, que es una de las grandes de Tierra del Fuego, 150 despidos. Luxo, que es una textil, 40. Bueno, ahí el listado es enorme. Después, bueno, como vemos el caso de Corona, que está planteando echar a la mitad de su gente por baja de consumo, y hay algo similar que está pasando con Quilmes. Y vos me decís, cerveza Quilmes, ¿qué pasa? ¿La gente ahora toma jugo, no toma más cerveza? En el caso de Stellantis, que es Peugeot, Citroën, están paralizando las actividades hasta marzo. Mientras tanto te dicen que van a entrar autos de China, que entraron 5.000 autos de China, pero a las automotrices argentinas siguen pagando el 54% de impuestos sobre el valor del vehículo. Los autos chinos que dicen que entran a $10.000 por unidad, en realidad se terminan vendiendo a 25.000 porque es todo impuesto. Después, como dice bien la placa, uno de los frigoríficos más grandes del país, de avícola, están cerrando porque han abierto el comercio indiscriminadamente a Brasil y no contemplan de que necesitan tener reglas de juego diferentes, puertas adentro, para poder producir. Digo, porque no se debe confundir esta cuestión de que no tenemos que abrir la economía. No, sí, hay que abrirle lo más que se pueda, pero el tema es que hay que bajar los impuestos de una manera lo suficientemente poderosa para que sea rentable producir. Bueno, ahí veíamos en las placas, en el caso de Pati, las lácteas, que las subsidiarias de Sancor y otras empresas. Es decir, la cascada de destrucción de empleo que están produciendo estos tipos en los últimos meses es una cosa descomunal. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir esperando toda esta situación, no? Porque en algún punto hay que decir basta. Tenemos a los gremios que el otro día, si bien era necesaria una reforma laboral, arreglaron la de ellos, que es la cuota sindical, y después dejaron que avanzaran con lo que quisieran, incluido los jubilados mediante el FAL. Así que a mí realmente me preocupa, y no sé hasta qué punto esta situación se va a sostener por mucho tiempo más. Creo que a partir de marzo la cosa se va a complicar de una manera importante. Volvemos a lo que repetimos siempre acá en el programa. Con recesión no vamos a salir adelante. Tenemos que tener una política expansiva, no recesiva. Yo que no quiero bajar los costos, los bajo produciendo más, no dejando de producir. Y entonces la recesión al principio te da que bajas la inflación. ¿Por qué? Y porque no vendés y vas a pérdida. Pero fábrica que cierra no vuelve a abrir. No. Producto que dejo de fabricar no lo vuelvo a fabricar mañana porque vuelve. Entonces, cuando no hay el producto, rebota.
Y cuando rebota cosas, y aparte, si no hay gente que tenga dinero para comprar, no hay consumo. La gente mucha está cerrando porque mataron el consumo, porque no tiene plata la gente. Entonces, es ficticia la baja de, como es, de la inflación. La están acumulando debajo de la alfombra. En algún momento revienta, como le pasó a Macri, que le reventó por ir por la recesión. Pero no, son la misma gente y no aprendió, pero ellos siguen ganando por la matriz financiera. Yo digo que la Argentina no se arruinó ni por el peronismo, ni por el radicalismo, ni por aquello. Hace 50 años se cumplió, el año pasado, del Rodrigazo. Celestino Rodrigo lo que hizo fue, sacó la matriz industrial y puso la matriz financiera. A partir de ahí se manejó todo financieramente. Y ganaron siempre los financieros y destruyeron toda la industria. Bueno, en relación a lo que decís vos, los datos del EMAE, que hoy trajimos la placa, sí. Eso se está justificando el crecimiento económico, el supuesto crecimiento económico, en base a dos rubros: el cobro de impuestos y los servicios financieros, porque meterlo a los alimentos en el medio como parte de esta maquinaria, o mismo el sector de pesca, que en realidad la pesca, no se confundan con el dibujo que hay en el gráfico, el sector está hecho pelota. Entonces digo, esto es insostenible, tenés todos los rubros de la economía despedazados. De esto de liberal no tiene nada, porque los dos grandes pilares del liberalismo, vamos a aplicárselo a la gente y especialmente a los seguidores de Milei. Vos te tenés que sostener sobre una regla monetaria estricta, es decir, no emitís. Milei emitió 4 veces la base monetaria, así que no permitan que les mientan. Lo que pasa es que lo volcó toda la deuda en pesos, que es la que subió y la que no pueden pagar, por eso están con la soga al cuello cada 3 meses, 2 meses, y después una regla fiscal expansiva, que como bien decía Eduardo recién, es la baja de impuestos. Pero acá esto tampoco sucedió, y lo único que han hecho es llevar los planes sociales de 3,5 millones, un poquito más, a 6 millones. Es decir, crearon una economía donde se destruyen las empresas, duplicaron los planeros y dibujan números de un supuesto crecimiento económico que no es tal, que está basado en la intermediación financiera. Nunca se vio un país tan hecho pelota como este. Pero hace 50 años que dejamos de producir. Si no producimos, no generamos valor agregado, no generamos riqueza. Y si no generamos riqueza, lo único que hay para repartir es miseria. Ese es el problema. Y eso es lo que se está yendo hace años. ¿Por qué? Cada vez destruimos la industria y destruimos la educación. ¿A dónde queremos ir? No vamos a ir a ningún lado. Ese es el problema que tenemos. Entonces, nos pueden poner las cosas, nos pueden poner una ley de trabajo nueva, que de moderna no tiene nada, porque no contemplaron el home office, no contemplaron todas las nuevas plataformas, no contemplaron nada, no contemplaron el trabajo por producción, no trabajaron el trabajo por hora. Estados Unidos, la gran mayoría de la gente trabaja por hora, se le liquida horas. Cambió un montón de cosas. Es más, es que dedicaron todo el tiempo a negociar el FAL. Exacto. Los gremios fueron, hablaron de lo de ellos, que era la cuota sindical, no marcharon a la plaza, vos fíjate que esos no llegaron. No, pues eran los tanques del general Alais, los gremios. Claro. Y después tenés el caso del FAL, que fue verdaderamente la vedette de todo esto, que en realidad significaba meterle la mano en la plata a los jubilados, porque a los únicos que siguen cagando es a los jubilados. Planeros están al día, inclusive creo que los planes deben estar un poquito arriba de lo que es la inflación. Los multiplicaron, se volvieron a meter con los jubilados, y además abrieron la puerta para que el ministro de Economía pueda usar esa plata para seguir con el juego financiero. No es ni más ni menos que eso lo que hicieron. Entonces, no solucionaron la cuestión laboral, como estamos viendo, las empresas van a seguir cerrando,
porque no te sirve una ley laboral en donde te facilitan despedir si vos no tenés un clima de negocio que te permita contratar. Yo no contrato a nadie si no produzco. ¿Para qué quiero un obrero si no estoy produciendo? El problema es que de nuevo la ley cae en el mismo error que cayó que caen, por ejemplo, los acuerdos paritarios. Es el acuerdo de la gran empresa con el gran sindicato. O sea, es un acuerdo de corporaciones. Fijan una determinada cantidad de reglas de juego y valores de salarios que les son funcionales al gremio y a la gran empresa, pero que van en detrimento de la pequeña y mediana empresa, porque no los pueden pagar, porque no pueden cumplir y tampoco pueden hacer valer en sus empleados las reglas de juego, las mismas reglas de juego que se pactan entre los obreros y las grandes empresas. ¿Y eso qué provoca? Que no se genere empleo, porque la mayor cantidad de empleo se genera a través de las pequeñas y medianas empresas, a través de los comercios. Esa es la verdadera economía, la economía de cercanía, que es la que nos garantiza que haya trabajos para todo, el primer empleo, la búsqueda de oportunidades de negocios, o sea, todo lo que nosotros denominamos economía urbana. La economía urbana tiene eso. Y esta legislación que se está aprobando no beneficia en nada a la pequeña y mediana empresa, no le soluciona los problemas que están evitando que hoy la pequeña y mediana empresa tomen empleo. En el mundo hoy el 80% del empleo los da las pymes y va a ser el 90%, a eso vamos. Y ya estamos cerca del 80%, si no estamos en el 80% también en Argentina. Más allá que mucho empleo es informal, más allá de lo informal, los nuevos empleos plataforma están hablando de que no quieren la formalidad anterior, están buscando otra formalidad. Sí, pero vos fijate lo que le pasa a los emprendedores, ahora que hablamos de la pyme. Como no están recaudando, a partir de ahora están revisando las billeteras electrónicas para subir, recategorizar de oficio a los monotributistas. Es decir, todo este movimiento de plata que podés tener a raíz de, por ejemplo, ser vos el que paga la comida entre amigos, el que junta la plata para pagar un regalo de cumpleaños, ese movimiento de plata, obviamente que va a ser en contra tuyo. Y bueno, volvemos a la práctica. Esa es información que va a usar la FIP para recategorizarte. Bueno, volvemos a la práctica argentina, ganancia presunta. Claro. Todo presunto. No importa si lo hiciste o no. No, mi cálculo me da que vos tenés que pagar tanto, pero no tiene justificación, no importa. Pero ese delirio no existe en el mundo. No existe en el mundo. Es solamente nuestro. Sí, es terrible. Y ahora lo está aplicando el gobierno más liberal del mundo después de Trump. pero es así, se llama inseguridad jurídica. El mayor problema que tenemos es inseguridad jurídica. Los capitales fueron a invertir a China comunista, pero no vienen acá. ¿Y por qué? Y porque tenemos inseguridad jurídica planteada en un montón de cosas. Y bueno, si no corregimos eso, la seguridad jurídica, no llegamos a la seguridad jurídica, nunca vamos a salir, porque no va a venir nadie. Nadie va a venir a invertir. Afuera le están diciendo, no hay que invertir en la Argentina. Ya en octubre, el Berkeley hizo, en uno de sus informes, dijo que sería muy estúpido invertir en un país que está eternamente en bancarrota, que sigue tomando continuamente deuda. Ahora dice, no, estamos acrecentando las reservas. ¿Contra qué? Emito y recupero los pesos con deuda. Entonces estamos cada vez endeudándonos más. Entonces nos quejamos. Pero ¿qué es lo que le estamos mostrando al mundo? Vos fíjate que ahora Milei fue nuevamente a estas reuniones que no nos suman, en este caso la del Board of Peace, que al fideicomiso de Gaza, impulsado por el yerno de Trump, de Kushner, y tenemos un presidente que lo deja solo primero fuera de cualquier charla entre mandatarios. Lo liberás y si no tiene la carpetita de
para contenerlo psicológicamente, la mano parece dedos de los locos Adams. Trump, que le dice en la misma reunión donde la estrella fue, creo que el presidente de Pakistán, porque no había, eran todos mandatarios de segundo nivel, le dice frente a los demás que él ganó gracias a su endorsement, a su apoyo. Y después lo tenemos viendo imitando a Elvis, porque obviamente cuando no tiene nada que ofrecer como un mandatario, hace el show del payasito. ¿Hasta cuándo? Es increíble. No, es increíble. Uh-huh. Entonces, ¿qué inversión puede venir si lo que nosotros vemos es lo que ve el mundo? Pero además, puede durar un poco más que la política diga no, porque Argentina está encarando reformas, también lo cubren de alguna manera para que no vuelva al kirchnerismo, pero los que tienen la plata no son boludos. El que juega al juego del poder y ve al payasito imitando a Elvis con Orbán, que precisamente no es el gran referente europeo, dicen, che, ahí no, lejos de Argentina. Y vos fíjate que casualmente esta convocatoria son todos países que necesitan desesperadamente manguearle algo a Estados Unidos. Porque la propia Giorgia Meloni dijo que no iba a asistir, siendo que es una aliada cercana a Trump. Es decir, los que juegan el juego del poder no se prestan para eso. Pero los que están desesperados, los que necesitan manguearle algo a Trump, se someten a todos estos tipos de manejo, porque finalmente esto era solamente la fachada para que el grupo empresario familiar pueda llevar adelante un desarrollo inmobiliario, no es otra cosa. Acá no, La Paz no tiene nada que ver con todo esto. Más de lo mismo, se nos está acabando el tiempo, estamos llegando al finalizar el programa, tenemos que ir cerrando. Jorge, conclusiones de tu libro. Bueno, como decía al principio, estamos ante la posibilidad de un futuro venturoso para la humanidad, con lo cual tenemos que empezar a pensar en la Argentina cómo provocamos una transformación que nos ponga a la altura de lo que va a suceder en el mundo. La inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología, todo lo que está sucediendo nos va a garantizar una mejor calidad de vida a nivel global. Lo que tenemos que buscar es que esto no se transforme en algo exclusivo. Nosotros planteamos siempre respecto al transhumanismo lo que significa el ser humano en la prolongación de vida a través de los tratamientos médicos, el acceso a los nuevos sistemas y la tecnología incorporada en nuestro cuerpo. Recordemos que existe un peligro. Por un lado, debiera ser eso para todos, para que la humanidad viva mucho. Pero en el camino que vamos puede ser para unos pocos que dividan al mundo, ya no entre pobres y ricos, sino entre los que viven hasta los 70 y aquellos que pueden vivir hasta los 120. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque estaríamos ante una tiranía impresionante en el mundo por lo más preciado que todos consideramos que es la vida. Por eso digo que elevemos el nivel de nuestras discusiones, elevemos el nivel de nuestros pensamientos y llamemos a las mesas de discusión en todos lados para que cuanto más participen, mejores ideas podamos conseguir. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Ha sido otro déjà vu por venir y ha sido otro déjà vu. Nos vemos, NASA. Bueno. Gracias. Gracias, hasta luego.